Jaiko, estimado amigo, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos por tu presencia. Jaiko, buenas noches también. Buenas noches, ¿cómo estás? Soporte. Gracias, Eddie. Jaiko, ya son las 7:45 y para no romper tanto el horario, por favor, te damos el micro para que tú puedas arrancar la presentación. Estamos ansiosos de escuchar. Así que nuevamente te reitero el agradecimiento y estamos a tu disposición. Claro, gracias, Eddie. Ya empezamos entonces. Empezamos para que te alcance el tiempo. Ya, perfecto. Bueno, gracias, Eddie. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias por la invitación. Mucho gusto nuevamente. Creo que ya la mayoría ya nos conocemos y conoce ya un poco este mundo de los colores de Management Drives, que hoy día vamos a especificar un poco más en el tema de cómo podríamos acelerar con esta metodología la creación de equipos de proyecto, ¿no? En realidad, esto estoy aplicando en el día a día con nuestros partners, nuestra querida Giovanna, que lamentablemente hoy está viajando y no puede estar acá, pero ella también está mentalmente presente con nosotros. Entonces, yo doy la bienvenida a ustedes también en nombre de ella. Ella ha participado en la creación de este concepto, que es lo que voy a presentar hoy día. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Bueno, en primer lugar, si ustedes tienen una inquietud, una duda, una pregunta, siéntese libre de interrumpir o poner una pregunta en el chat, ¿no? Para ver, ok, cómo puedo responderlo en el momento o decir que quizás más tarde voy a dar la respuesta en la presentación. Bueno, se trata hoy día de cómo crear un equipo, ¿no? Un equipo de proyecto. Y la esencia de un equipo de proyecto es que no solo son profesionales técnicos, ¿no? Que saben lo que tienen que hacer dentro de un proyecto, pero también dentro de muy corto tiempo, en muy corto plazo ya funcionan como equipo, ¿no? Y sobre todo esto es lo que vamos a ver hoy día, porque nosotros no vemos si son buenos ingenieros, buenos técnicos o lo que sea. Nosotros vemos cómo vamos a crear un equipo de verdad que funciona según las necesidades del proyecto. Y nosotros hemos definido 7 pasos, lo que vamos a compartir hoy día. Ok, vino una alerta en mi pantalla. 7 pasos para llegar a eso, ¿no? Para tener un equipo compacto que directamente puede trabajar como equipo dentro de un proyecto. Los 7 pasos están escritos por acá. Posicionar el proyecto, definir los elementos idóneos del proyecto y del equipo, realizar un diagnóstico rápido del equipo y definir estrategias para acelerar la creación del equipo, establecer reglas de oro, experimentar y practicar y sobre todo también monitorear y liderar, ¿no? Porque siempre hay que dar un seguimiento y ver cómo vamos con las cosas. Vamos de frente, pero antes de todo, yo supongo que la mayoría ya conoce, bueno, en resumen, ¿no? En términos generales, el mundo de los colores de Management Drives. Entonces, no voy a llegar a todos los detalles hoy día. Si hay una inquietud y alguien quiere saber algo más, puede ser después de esta reunión, o si no pueden seguir la sesión, por favor, siéntese libre de interrumpir para que yo pueda aclarar en el momento que fuese necesario, ¿no? Pero en muy breve resumen, el mundo de los colores de Management Drives, siempre trabajamos nosotros con 6 colores. Acá los estoy presentando y en resumen, el color verde se trata de personas que ponen a las personas y a las relaciones sociales primero, son los gestores de personas, ¿no? Entonces, esto podemos grabar en nuestra mente para hoy día. Los amarillos desean analizar, comprender y explorar las cosas en profundidad, son los creativos, los innovadores, los visionarios. Los naranjas desean mostrar siempre progreso, resultados y logros. Buscan siempre el éxito y la eficiencia, la eficacia de las cosas. Nosotros los llamamos los emprendedores. Los azules, que desean aportar certeza y transparencia. Se enfocan mucho en procesos, procedimientos, estructura y la organización de las cosas. Son los organizadores. Los morados, los paternalistas, son serviciales, establecen vínculos y aportan seguridad.
¿no? Se enfoca mucho en las cosas del pasado, todas las cosas buenas del pasado que se puede aplicar en el día de hoy, un poco tradicional en ese sentido. Pero siempre cuidando la cultura de una organización o de un equipo. Los rojos son las autoridades, representan el coraje, el ritmo y la fortaleza. Ellos marcan el ritmo, ejecutan las cosas, priorizan, toman decisiones y actúan, ¿no? Esto como punto de partida de lo que vamos a conversar hoy día. Bueno, vamos directamente al primer paso. El primer paso es posicionar el proyecto, ¿no? Porque cada proyecto tiene un sentido, tiene un objetivo, tiene un contexto y es muy importante estar alineados todos en el sentido de este proyecto. Y por eso nosotros utilizamos una herramienta que no es nuevo, creo, para la mayoría, que se llama el elevator pitch, ¿no? El elevator pitch, ¿no? Es como, ok, estamos en el primer piso y vamos al quinto piso. Entonces tenemos 5 pisos para que uno pueda explicarme a mí de qué se trata este proyecto, ¿no? Ahí posicionar el proyecto de forma muy breve y muy puntual, ¿no? ¿Y en qué ayuda el elevator pitch? ¿No? El elevator pitch es como un propósito compartido, ¿no? Si tiene un elevator pitch claro, compartido por los miembros de un equipo, se puede alinearse, ¿no? Porque comparten el propósito de este proyecto y se entienden cuál es el metro cuadrado, ¿no? En qué vamos a movernos. Entonces, así también da mucho contexto al proyecto que el equipo va a realizar. La pregunta es cómo definir un buen elevator pitch, ¿no? Nosotros siempre trabajamos con 3 elementos, ¿no? La verdad, lo he robado un poco del mundo comercial, donde yo también he hecho muchos proyectos, y ahí se define el elevator pitch según las necesidades de un cliente, por ejemplo, la promesa que vamos a realizar y la evidencia, por qué con nosotros, ¿no? Entonces, acá tengo, y eso va a ser el hilo de conductor en toda esa presentación, tengo aquí un ejemplo de un equipo con quien Giovanna y yo realmente hemos trabajado y hemos tomado estos pasos para llegar a un equipo compacto para un proyecto, ¿no? Entonces, yo voy a compartir, por supuesto, el nombre del equipo lo he puesto, ¿no? Como anónimo, ¿no? Para que no pueden reconocer de qué empresa o de qué personas se trata, ¿no? Entonces, el equipo es un equipo, acá está, que se llama el equipo del proyecto Cyber Security, ¿no? Fue una empresa donde tenían un cliente donde tenían que implementar una red seguro, ¿no? Para, bueno, todo el TI en esa organización. Entonces, a ellos hemos preguntado cuál es el propósito de ustedes, cuál es el elevator pitch. Ellos lo han trabajado, fue un proceso de más o menos 45 minutos, digamos, dentro de una hora ya lo teníamos definido. Y eso fue el resultado. Para nuestro cliente que quiere garantizar la seguridad de su red, esa fue la necesidad, refiere a la necesidad del cliente. Implementamos el software más innovador según las últimas normas ISO dentro de los plazos acordados. Esa es la promesa que hicieron al cliente. Con nuestro equipo de profesionales multidisciplinarios certificados con al menos 5 años de experiencia en ciberseguridad. Esa es la evidencia. ¿Por qué con nosotros? ¿No? Entonces, para nosotros, esto es como el punto de partida, ¿no? Por supuesto, hay un plan de proyecto y hay muchísimo más detalles, ¿no? De qué se trataba este proyecto, pero eso para nosotros fue suficiente para generar un contexto, un propósito para poder trabajar a crear un equipo compacto, armonioso para este proyecto. Entonces, cuando teníamos este elevator pitch, podíamos ir de frente al paso 2. Y el paso 2 era definir con el equipo los elementos idóneos de este equipo Cyber Security, ¿no? Entonces, hemos conversado con ellos, ok, si eso es el propósito, si ese es el elevator pitch, ¿no? de este proyecto,
¿qué son las cosas que ustedes necesitan en términos de nuestros colores? Por supuesto, antes de todo hemos conversado en los colores, ellos ya entendieron, ¿no?, los mundos de los colores y también conocieron sus propios perfiles según los colores de Management Device. Entonces podríamos directamente conversar en términos de los colores, que es como un lenguaje común que los miembros del equipo comparten. Y llegaron a esas palabras claves. En realidad, habían más palabras todavía, pero por este ejemplo, ¿no?, para poder dar esta presentación en 45 minutos, me he enfocado en las palabras claves, ¿no? Entonces, en el contexto amarillo, necesitaban innovación y mucho conocimiento. En el color verde, necesitaban complementarse, ¿no? Porque es un equipo multidisciplinario, ¿no? Y tenía que compartir las cosas, ¿no? Como el cemento entre las piedras de las personas, comunicarse bien, compartir las cosas, como trabajar en buena armonía entre las personas. En el naranja, tenía que tener objetivos claros, ¿no? En realidad, el cliente ha puesto el objetivo, ¿no? Y tenían que tener este enfoque al cliente porque eso fue un proyecto comercial cumpliendo una promesa hacia un cliente, una necesidad de un cliente, ¿no? Entonces, por el naranja hemos conectado el proyecto a la necesidad del cliente. El azul, ya hemos conversado de ISO, de normas, ¿no?, tiempos establecidos, etcétera, ¿no?, plazos acordados. Entonces, para ellos, muy importante respetar el plan, en primer lugar, tener un plan y respetar todas las normas que hay que cumplir en este proyecto, ¿no?, las normas ISO, de seguridad, etcétera. Luego, en el color rojo, las palabras clave fueron implementar y ejecutar. Realmente realizar el proyecto, lo que hemos acordado con el cliente, ¿no? Ese es rojo. Yo siempre digo, si rojo, no pasa nada, en fin, ¿no? Porque podemos hablar mucho, podemos tener muchas ideas, podemos tener un super plan, pero si rojo, no se ejecuta. Entonces, el rojo siempre es un color súper importante en un proyecto y un color que muchas veces se olvida cultivarlo y se olvide liderarlo, ¿no?, gestionarlo. Bueno, el morado también un color muy importante porque se trata en este proyecto de experiencia de los miembros del equipo, seguridad. Todo el proyecto tenía que generar seguridad en la empresa del cliente y confianza con el cliente y confianza dentro del equipo para tener un equipo compacto, ¿no? Entonces, este paso lo podríamos realizar también dentro de una hora. Yo creo que entre media hora y una hora hemos llegado a este paso con el grupo. Podríamos ir directamente a paso 3, porque si sabemos cuál es el propósito de este proyecto y sabemos qué necesitamos en términos de nuestros colores, también podemos saber y qué tienen ustedes como equipo, qué realmente tienen y qué piensan que les falta o que les sobra, ¿no? Y ese es un análisis que nosotros podemos hacer en muy corto plazo. La mayoría ya sabe, nosotros sacamos perfiles individuales de las personas, todo definido en esos colores que he presentado, los podemos sumar, podemos formar un equipo y sale acá, como acá dice la lógica de grupo, como un perfil del equipo, ¿no? Entonces, el equipo de este proyecto tenían esos colores, bastante amarillo, muy innovador, bastante naranja, muy comercial, mucha orientación al cliente, mucho enfoque a los objetivos y bastante rojo también, ¿no? Quieren ejecutar las cosas, priorizar y llegar, ¿no? Estar en el modo de acción. Lo que no lo que no tenía tanto este equipo era verde, morado y nada de azul. Muy poco azul. En todo este equipo era un equipo de 15 personas y solo una persona tenía azul como su color predominante, como su primer color, ¿no? Por eso en la lógica del grupo, en el perfil del grupo, ya es casi nada. Por eso no resalta acá en este perfil del grupo. Entonces, esta lógica de grupo es lo que realmente tiene este equipo, ¿no? Según sus movilizadores. Entonces, así podemos ya predecir cómo se va, cuál es el comportamiento de este equipo. Mucho amarillo, naranja
y rojo. Bien. Quiere decir que los colores que no tienen o que menos tienen no saben hacerlo. En otras palabras, si no tienen azul, quiere decir que no son capaces de realizar un plan o de hacer un plan. No, no quiere decir esto. Sí serían capaces, porque eso se puede simplemente hacer o aprender o desarrollar, ¿no? Simplemente es algo que no les mueve, no les nace como una segunda naturaleza, ¿no? Entonces, es un punto de alerta para liderarlo, ¿no? Para gestionarlo como líder, ¿no? Bueno, en la cultura hemos analizado con este equipo que en la opinión de ustedes, en la percepción de ustedes, son los colores que tienen o que no tienen, ¿no? Que les sobre o que les falta. Y eso fue el resultado. Entonces, donde la lógica del grupo es lo que realmente tiene este equipo, la cultura es lo que ellos perciben, lo que les falta o lo que les sobre dentro del contexto del proyecto, ¿no? Entonces, hemos dicho, ok, acá tienes un cuestionario, realízalo, pero dentro del contexto del elevator pitch, lo que ustedes han definido, ¿no? Eso fue el punto de referencia y eso fue el resultado. Entonces, por ¿cómo se dice? Por el proyecto que ellos iban a realizar, dijeron, nosotros tenemos demasiado verde, ¿no? Tendríamos que bajarlo. No había claridad sobre el amarillo. ¿Se acuerdan? Que necesitaban conocimiento e innovación, pero algunos dicen que hay demasiado de esto, demasiado innovación, y otros dijeron, no, nos falta. Entonces no había claridad. Y fue un punto muy importante, entonces podíamos enfocarnos en generar claridad sobre ese tema. En el naranjo dijeron, estamos bien. El cero dice, estamos bien. No nos sobra, no nos falta, estamos bien con el naranja que tenemos. Hay un punto ciego acá en el azul. ¿Y qué quiere decir un punto ciego? Ese símbolo es un punto ciego. Y el punto ciego en este caso fue que el equipo en realidad estaba muy contento con el azul que tienen, pero en realidad no lo tienen. Entonces, este equipo estaba contento con algo que no tienen. Pensaban que tenía mucho azul, pero en realidad no lo tienen. Y como hemos visto en la otra lámina, el azul fue un aspecto importante en este proyecto. Entonces, esto es un tema muy importante porque es un punto ciego, porque ellos no estaban conscientes de cómo manejar este lado azul dentro de este proyecto. El rojo les faltaba, dicen, no tenemos suficiente rojo como equipo, necesitamos mucho más. Igual por el morado, ¿no? Entonces, por el morado era como crear más, ¿no? Experiencia o compartir la experiencia, o utilizar la experiencia dentro del proyecto. Y el rojo fue que ellos perciben que ellos como equipo no son suficientemente enfocados en la acción y en priorizar, en actuar, ¿no? Entonces, esto fue el resultado del diagnóstico rápido que hemos sacado con este equipo. Hasta aquí hay una duda o una inquietud para poder seguir con el siguiente paso. No, está claro, está claro. Si no Gracias. Después escucho, preguntamos. si no escucho nada dentro de 5 Después segundos, preguntamos, Jaiko. perfecto. Entonces, si yo hago una pregunta y yo no escucho nada, después de 5 segundos, yo continúo nada más, para no todos no tienen que abrir su micrófono. Ya, listo. Entonces, esos primeros 3 pasos fueron súper importantes porque ya hemos definido de qué se trata este proyecto, quiénes somos nosotros, qué nos falta, qué no nos falta, y ahora podríamos llegar a paso 4, definir las estrategias para crear un equipo para este proyecto de alto desempeño. Y en realidad, eso es el resultado de ese diagnóstico que ya hemos hecho, ¿no? Como ven aquí, plus, el signo de interrogación, el cero, el punto ciego, etcétera. Nosotros lo traducimos como casi automáticamente en las estrategias, las cosas que tienen que hacer según cada color. Aclarar el tema del amarillo, menos verde, conservar el naranja, más azul, porque no lo tienen, más rojo y más morado. En ese término, en ese lenguaje de los colores, para el equipo fue súper claro qué significaría
esto, ¿no? Entonces, estos fueron nuestras estrategias en paso 4. Y esto hemos concretado. Hemos concretado también en como un pequeño taller, ¿no? Porque nosotros esas estrategias no nos dicen nada todavía. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a aplicar dentro de este proyecto? Desde el primer día de este proyecto. Y por eso nosotros hemos definido un set, ¿no?, de reglas de oro. Y las reglas de oro, la definición de las reglas de oro es el paso 5. Acá, las reglas de oro son principios de funcionamiento. Son como códigos de comportamiento a cumplir consistentemente entre todos los integrantes de un equipo con el fin de potenciar su éxito, mejorar su cohesión interna, profesional y relacional e incrementar su impacto en la organización y con terceros. Esa es la definición general. Las reglas de oro, súper importante porque ahí realmente estamos definiendo con el equipo cómo van a aplicar más o menos de ciertos colores, lo que necesitan según el elevator pitch, según el contexto de este proyecto que ustedes van a realizar. Y esto fue el ejemplo de las reglas de oro de este equipo Cyber Security, ¿no? Entonces, ellos han tomado en cuenta todo lo que hemos conversado hasta ahora y nosotros tenemos como una lista gruesa. Por cada color tenemos como 10 opciones de reglas potenciales que pueden escoger, ¿no? Eso ayuda muchísimo para inspirarse, pero siempre con el mensaje, ustedes pueden cambiar las palabras, pueden combinar frases o pueden inventar frases nuevas, pero sí relacionarlos a los colores, porque si lo relacionan a los colores en el lenguaje común que habla este equipo, es muchísimo más fácil, porque directamente se van a entender. No, entonces acá, bueno, ustedes pueden leerlo, ¿no? Quizás puedo dar unos ejemplos. Estamos atentos a las tendencias en el mercado. Amarillo, innovación, conocimiento con respecto a cybersecurity y compartimos nuestro conocimiento semanalmente. El compartir, ¿no? El trabajo en equipo, armonía. Todo como resultante del análisis, del diagnóstico que hemos hecho hasta paso 4. A ver, acá, en número 5, también interesante, reconocemos los logros y resultados de cada miembro del equipo y recibimos feedback directo y positivo. Esa es una combinación de naranja y rojo, porque los logros y resultados y reconocerlo por cada miembro es súper importante para los naranjas y como hemos visto el equipo tiene bastante naranja, entonces es muy importante reconocer los avances, ¿no? y los resultados dentro de este equipo. Les motiva muchísimo. Y también recibir feedback. Si, por ejemplo, un resultado está en peligro, no esperar hasta que ya se fracasó. No, vamos a dar un feedback directo. Todos estaremos muy alertos y vamos a dar un feedback directo, pero positivo, porque un riesgo de rojo, cuando se exagera con el rojo puede ser un poco cínico, demasiado directo, un poco sin empatía, ¿no? Entonces, eso también fue importante, la empatía por el verde que tiene ese equipo. Entonces, el feedback directo, las cosas claras, pero positivo. 7, muy importante, eficiencia y eficacia en los procesos. Combinación de naranja y azul. Los procesos, azul. Eficiencia, eficacia, naranja. Y había uno, a ver, quería mencionar, número 3, 0 excusas para no respetar el plan, las normas y los procesos. Porque ya tenía la conciencia que el azul es súper importante, luego vamos a ver el perfil del cliente y ahí va a salir también azul, ¿no? Entonces voy a adelantar un poco esto. Entonces ellos ya sabían, si no vamos a cumplir con nuestro color azul, vamos a tener un problema. No solo con el proyecto, también con nuestro cliente. Entonces, 0 excusas para no respetar el plan, las normas y los procesos. Entonces, hicieron un plan, definieron las normas y los procesos y tenía que seguir esos pasos dentro del proyecto, ¿no? Bueno,
Esto, súper importante, la verdad, estas reglas de oro lo imprimimos, lo ponemos muy grande y lo pegamos en la pared, ¿no? Porque esos son los códigos que diariamente cada uno puede referir, ¿no? Puede referir a esas reglas. Son los códigos dentro de este equipo. Bueno, seguimos con el siguiente paso, porque una vez teniendo todo esto, las reglas de oro, ya sabemos qué hacer, qué no hacer, qué más hacer o qué menos hacer. Pero ahora hay que traducirlo en comportamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer en el día a día? ¿Cómo nos vamos a comunicarnos? ¿No? Y esto nosotros hacemos nosotros lo llamamos el Executive Simulation Lab. Ese es como un ambiente seguro que nosotros creamos, donde realmente vamos a experimentar y practicar con los miembros del equipo para realmente, ¿no? Practicar la comunicación y los códigos internos que tienen para ponerlos en práctica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la esencia de esto? Como ya dije, como la mayoría ya saben, cada miembro de este equipo tenía su perfil individual, tenía conciencia de sus propios colores, ¿no? Acá dice, ¿no? Conciencia, identificarse con sus propios colores. También el perfil grupal, ya lo hemos visto en las láminas anteriores. Entonces, el equipo podía reconocer los colores de los miembros de su equipo y también de su equipo como un todo, y también hemos enseñado cómo reconocer colores de partes interesadas. Por ejemplo, un cliente, por ejemplo, un proveedor, ¿no? O todas las personas con quienes tenía que colaborar para llegar a un éxito en este proyecto. Y en el Executive Simulation Lab, ¿no? El laboratorio de simulación, estamos desarrollando y aplicando nuevas prácticas de comunicación y complementariedad. Porque lo que nosotros siempre buscamos es dónde está la tensión entre las personas, dónde pueden existir fricciones para convertirlos en complementariedad, ¿no? Si no hay fricción, nada brilla, ¿no? Entonces, la fricción a veces es un muy punto de partida para hacer brillar a un equipo, porque si hay fricción, si hay tensión entre miembros del equipo, por tener diferentes colores, que por naturaleza tiene tensión, es súper interesante encontrar dónde está la complementariedad y cómo yo, como miembro del equipo, puedo conectarme mejor con mi compañero o mi compañera, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos en el paso 6. Y acá tengo algunos ejemplos de ejercicios que hemos hecho. Y aquí tengo algunas preguntas y ustedes pueden dar respuestas, pueden ponerlo en el chat o abrir su micrófono para escucharles qué piensan, qué opinan ustedes, ¿no? El primer ejemplo es este. Acá tengo el perfil de Carlos, que es un miembro del equipo, y el perfil del equipo como un todo, lo que hemos conversado, ¿no? Y ya hemos visto que necesitan menos, que más, etcétera. Y ese es el perfil de Carlos. Y ahora la pregunta es, y si ustedes tienen una respuesta o quieren compartir algo, ¿qué complementa a Carlos a este equipo? ¿Qué es su plus en este equipo? Amigos, si quieren El intervenir, rojo. pueden levantar la mano. Sí, pueden levantar la mano, abrir el El micrófono. rojo. El rojo, dice Ricardo, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, ok, el rojo, perfecto. ¿Qué más? O nada más. Los tres colores mayoritarios es rojo, verde y naranja, en ese orden. Exactamente, rojo, verde y naranja. Entonces necesitan más rojo, Más este rojo. equipo, y él lo tiene. Entonces, Sí. él puede agregar esto al equipo, ¿no? Entonces, esto es como su valor agregado, entre comillas, en este equipo. También este equipo necesita conservar el naranja y mira, él también tiene naranja, ¿no? Entonces, eso también es algo que puede él, bueno, contribuir para conservar este color importante en el equipo. ¿Y qué debería o desarrollar, qué debería desarrollar un poco más de repente? Hemos visto el equipo, por ejemplo, necesita innovación, El amarillo. tendencias, el amarillo, ¿no?
Sí. Tenía que aclararlo, el equipo lo ha aclarado, en las reglas de oro han definido, tenemos que estar alertos a las tendencias, a la innovación en el mercado, etcétera, pero él no tiene mucho amarillo, ¿no? No. Él no lo tiene, ¿no? No necesariamente es que ahora él tiene que desarrollar este color, ¿no? Porque quizás hay otras personas que lo tienen, pero él ahora está alerta. Quizás hay un compañero o una compañera mía que tiene más amarillo que yo y yo voy a escucharlos, ¿no? Porque sabemos que es súper importante este color y yo no lo tengo, pero estoy totalmente abierto para escuchar a mis compañeros, ¿no? Otros compañeros también tenían la conciencia, Carlos quizás no es la persona que directamente va a buscar las nuevas tendencias o nuevos conocimientos, ¿no? Él es más la persona que va a empujar este proyecto, que va a marcar el ritmo en este proyecto, pero vamos a compartir nuevos conocimientos con ellos, con él, ¿no? Entonces, teniendo este conocimiento, no necesariamente él ahora tiene que desarrollar todo esto, pero sabe, yo lo tengo menos y tiene la conciencia que es súper importante y no va a mostrar mucha resistencia a personas que sí tienen el color amarillo, porque por naturaleza existe una tensión entre el color rojo y amarillo, porque el color rojo quiere avanzar rápido, pac, mientras el color amarillo quiere analizar y otra vez analizar, ver más opciones y en la percepción de una persona roja demora muy lento, ¿no? En la percepción de las personas amarillas, el color rojo es muy impulsivo porque actúan sin pensar, ¿no? Y por definir que el amarillo es súper importante y definir qué aspectos de amarillos son importantes en este proyecto, podríamos generar mucho enfoque en la comunicación dentro de este equipo y ahí encontrar la complementariedad y cómo eliminar la tensión en ese sentido, ¿no? Y que debería aplicar de repente un poco menos nuestro amigo Carlos. Vemos acá a la cultura. ¿A qué conclusión hemos llegado? Bueno, yo les voy a ayudar, no se preocupen. Ellos necesitan un poco menos verde, ¿no? No tiene que exagerar en el verde, porque es un proyecto con plazos, tiene que cumplir con el cliente. Entonces, el verde es súper importante, pero la cantidad de verde que tiene el equipo acá, en su lógica, es más que suficiente para este equipo, ¿no? Nuestro amigo Carlos tiene bastante verde, ¿no? Entonces está bien, porque el equipo necesita verde para poder trabajar en equipo, pero no hay que exagerar en esto, ¿no? Entonces, Carlos tiene que tener cuidado que no va a querer buscar consenso sobre todas las cosas y conversar cada cosa una vez más y una vez más y una vez más. En realidad, yo no lo temo mucho. ¿Y por qué no? Porque tiene rojo en primer lugar. Entonces, es un buen comunicador, Carlos, y así lo hemos conocido, pero un comunicador muy puntual. No va a necesitar más palabras o poner más palabras que lo necesario, ¿no? Entonces, así analizando un poco a nivel individual la contribución de Carlos al equipo. Y así podríamos hacerlo por las 15 personas que eran parte de este equipo. Ahora vamos a ver otro nivel. Es entre dos compañeros, porque Mariana y Germán son compañeros profesionales en el mismo equipo, ¿no? Y esos son los dos perfiles, ¿no? Mariana, mucho verde, amarillo y azul, pero azul en tercer lugar, y Germán era la única persona que tenía azul en primer lugar, ¿no? ¿Se acuerda? Era la única persona. Entonces, azul, rojo y naranja. Y ahora la pregunta es, ¿cómo lograron Mariana y Germán conectarse mejor? O quizás alguien quiere compartir qué tensiones posiblemente existirían entre ellos. Por ejemplo, entre una persona verde y una persona azul. ¿Qué tensión puede existir ahí?
¿Qué busca la persona verde? Armonía. Armonía, conexión con los demás, conversar, compartir, consenso, ¿ya? Son las personas que se preocupen por las demás personas, los gestores de personas. ¿Y los azules son gestores de personas o no? Bueno, es una pregunta retórica. ¿Qué es importante para los azules? Y los azules, lo más importante es el proceso, las normas. Procesos, normas, estructura, números, hechos. Entonces, esa es una tensión natural entre el verde y azul. El verde puede percibir el azul como personas que ponen los números encima de las personas. Y los verdes dicen, oye, estamos aquí trabajando con personas, no con números, no somos robots, ¿no? Esa es la tensión natural entre esos dos colores. Mientras que el azul puede percibir a los azules como volados, blandas, que quieren conversar todo. Pero ¿por qué conversar si tenemos una estructura y un acuerdo donde todo está definido? ¿Por qué conversamos? ¿No? Esa es la tensión natural entre esos dos colores, ¿no? Entonces, para lograr una mejor conexión, vamos a enfocarnos, por ejemplo, en esos dos colores, ¿no? Entre ellos, era muy importante que Mariana reconocía que el azul no es tan malo lo que tiene Germán, ¿no? Tenía que entender que el azul que tiene Germán era justamente el color que necesita este proyecto y que nadie tenía, ¿no? Entonces, en vez de rechazar este color azul de Germán, tenía que verlo por el lado positivo. Y por todos los ejercicios, todos los pasos anteriores que hemos hecho, ella estaba muy consciente. Pero Germán podía exagerar en su color azul y literalmente ver todo en procesos, números, estructuras. Y lo que podía agregar Mariana era touch humano, ¿no? ¿cómo se dice esto en español? Afinidad humana, ¿no? Con los procesos que Germán estaba desarrollando, ¿no? Entonces, ellos encontraron que los dos colores eran sumamente importantes para este proyecto, aceptaron todo lo que tiene que ver con esos colores, lo bueno y lo malo, y se entendieron y buscaron la complementariedad sobre los colores que ellos tenían, ¿no? Y Germán, con su rojo, también podía complementar mucho aterrizaje a Mariana, porque Mariana, por su verde y amarillo, a veces vuela un poco, con todo mi respeto lo digo, y lo he dicho a ella, y ella lo reconocía, porque ella, con sus colores, no aterriza las cosas. Pero Germán, con su rojo, sí, ¿no? Entonces, él fue complementario en ese sentido con Mariana. Y la buena noticia es, a pesar de Mariana no tiene azul como primer color, pero sí lo tiene en su perfil, entonces era más fácil que ellos por el color azul se conectaron, ¿no? Entonces estaban muy de acuerdo de definir un buen plan, procesos, plazos, etcétera. Se entendieron súper bien en esto. Y luego Germán era la persona que realmente iba a ejecutarlo y a estar atrás de todo el mundo, mientras que Mariana era el cemento entre las piedras. Entonces ellos trabajando mano a mano eran como cubriendo, mira, casi todos los colores que tenemos en nuestra matriz. Muy complementarios, muy completo como dúo en el equipo. ¿Ya? Bueno, esto es entre dos personas, ¿no? Luego, no solo trabajamos dentro de un equipo, también con partes interesadas. Por ejemplo, el cliente. Y acá tengo el último caso que quería compartir con ustedes, que es Patricia, que era la lideresa del equipo, con Jorge, que era el cliente. Y la verdad, no teníamos el perfil de Jorge, pero hemos enseñado a Patricia y a todos los miembros cómo reconocer colores en otras personas por ciertos comportamientos, por un estilo de comunicación, por cosas que causan dificultad a ellas mismas, a ellos mismos, ¿no? Y hemos buscado en nuestra base de datos un perfil que parece
al cliente, ¿no? Para poder trabajar sobre esto en nuestro Executive Simulation Lab. Así hemos hecho roleplays, dramatizaciones, ¿no? Para practicar literalmente conversaciones entre Patricia y Jorge. Entonces, acá vemos, ya lo he dicho, que el cliente es súper conservador, azul y morado. Mucho azul tiene. Este cliente quiere que se respetan los acuerdos y que se respetan los acuerdos escritos y no escritos y que se respeten todos los plazos acordados. Y Patricia tiene un perfil naranja amarillo. Es un perfil casi irónico de una emprendedora. Entonces, ella era súper capaz de vender este proyecto al cliente Jorge. Lo convenció, tenía ejemplos, con mucha dinámica, con mucho entusiasmo, podía convencer a Jorge, porque ella es una vendedora. Pero acá había un tema, porque ella no tiene mucho azul. El cliente espera azul y el equipo tampoco tiene mucho azul. Entonces, ella tenía que gestionar el azul dentro del equipo, porque ya lo han definido que es súper importante, han reconocido que no lo tienen mucho y que tendrían que desarrollarlo, y ella como lideresa tenía que gestionarlo, liderarlo, ¿no? Entonces, en su gestión tenía mucho énfasis al color azul y tenía, acá voy a regresar, su aliado en Germán. Por el color azul, el amigo Germán era su mano derecha. Han nombrado a Germán como el controlador de los procesos, de los avances. Y por favor, Germán, mándame informes semanales para que podamos interpretarlos, medir el avance y comunicarlo al cliente, porque el cliente quiere informes, avances, plazos, cómo vamos, ¿no? Entonces, así ella podía manejarlo. Ella misma no tenía mucho azul, pero encontró una persona que lo tenía. En el equipo ya no existía resistencia a azul porque todo el mundo estaba de acuerdo que el azul es muy importante y sobre todo porque el cliente tiene mucho azul, ¿no? Y el equipo tiene mucha naranja y el color naranja es el color de la flexibilidad, el color de la orientación al cliente. Entonces, por respetar y aceptar el perfil y los deseos del cliente, podrían superar toda la tensión, la fricción, ¿no? La resistencia con el azul y trabajar sobre esto. Porque ellos eran muy bien capaces de hacer un plan con plazos y todo. Simplemente no les mueve. Entonces ellos necesitaban alguien que les controle, que les empuje, que les pone espejos, ¿no? Para que realmente sale en este equipo. Y en realidad ha salido y el proyecto se ha cerrado con mucha satisfacción al cliente. Bueno, esos eran 3 ejemplos en el paso del Executive Simulation, porque todos esos casos eran casos reales que nosotros hemos practicado en un taller de un par de horas con los integrantes, ¿no? Y cada uno tenía sus casos, sus dificultades con otros perfiles, y tenemos una app donde podemos conectar todos estos perfiles y practicamos sobre eso. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué tono de voz necesitas cuando conversas con una persona azul? ¿Qué tono de voz cuando estás hablando con una persona naranja? Etcétera. Todo lo hemos practicado en estas dramatizaciones. Luego, dentro del proyecto, es importante, y ese es el último paso que quiero compartir hoy día con ustedes, es monitorearlo y liderarlo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros tenemos una métrica de avance, porque ese análisis de la cultura, como el equipo, donde mira el equipo qué nos falta, qué nos sobra, etcétera, el score, el resultado idóneo, es 0, porque si el equipo llega a 0, quiere decir que todo está bien con este color. No nos sobra y no nos falta. Bien equilibrado, ¿no? Entonces, el equipo idóneo tiene todos ceros acá en esa figura. La verdad, nunca lo he encontrado, ¿eh? Entonces, esos ceros yo mismo los he puesto para el ejemplo de hoy día, pero en realidad siempre
va a variar. Es como la brújula de la lideresa en este equipo, ¿no? Porque a veces, esos últimos meses nos ha sobrado el amarillo. Ahora tenemos que bajarlo un poco. Uy, ahora nos falta este naranja. Uy, tenemos que aumentarlo un poco. Entonces es como una brújula donde se puede siempre manejar bien y liderar bien el proyecto. Y este métrica de avance, esta cultura, se puede hacer en cualquier momento y con la frecuencia que fuera necesario, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos implementado en este proyecto y así están avanzando. El proyecto ya se realizó y, como dije, con mucha satisfacción para el cliente y bueno, también para el equipo mismo, porque se trabaja sobre los movilizadores de este equipo y sobre los resultados y sobre el contexto definido y de las cosas importantes dentro de este contexto del proyecto. Listo, hasta aquí nomás. ¿Hay alguna duda o una pregunta ahora? Sí, gracias, Jaiko. Amigos, por favor, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, levanten la mano. Una pregunta. Perdón. Sigue, Ricardo. Adelante, Jorge. Dale. Gracias, Ricardo. Jaiko, interesante la presentación. Yo quería entrar en un tema, ya que, digamos, es una evaluación prácticamente de las personas, ¿no? ¿Cómo se ha manejado la parte subjetiva? Porque claro, digamos, tú mencionas que esto lo han aplicado en un equipo de un proyecto multidisciplinario. Caracteres diferentes, personalidades diferentes, estilos de vida diferentes, ¿no es cierto? Educación diferente, lugar de nacimiento diferente, bueno, una serie de elementos que finalmente forman el carácter, ¿no es cierto? Y su forma de ser de las personas. Así es. Y acá creería yo, digamos, y esa es un poco mi pregunta, ¿cómo manejas acá la parte subjetiva? Porque si yo estoy en un equipo, ¿no es cierto? Siempre hay, como dicen, la cabeza oculta, ¿no? Yo tengo menos esto, no quiero que me identifiquen que tengo menos esto frente al resto, porque ¿sabes qué? Me pueden sacar del equipo, ¿no es cierto? Porque si no tengo el rojo, ¿no es cierto? De repente yo voy a hacer un problema en el equipo. ¿Tú refieres a cómo llegamos a este perfil? Y sacar como las respuestas socialmente aceptadas. Esa es la esencia de tu pregunta, ¿o no? Ya, ok. Ahí, atrás de este perfil, va como uno de los secretos de Management Drives, ¿no? Y esto es el cuestionario, ¿no? El cuestionario está desarrollado con universidades de psicología en Holanda, porque la metodología es holandesa, y ahí hay varias preguntas interrelacionadas. Tú no vas a saber qué pregunta tiene que ver, por ejemplo, pregunta 1 tiene que ver con pregunta 15, ¿no? Y son preguntas de control, ¿no? Entonces, si ahí se contradice, vamos a llegar a otras conclusiones. Entonces, es muy difícil estafar el cuestionario. Por supuesto, a veces tengo resultados de un perfil de una persona que todas las bolas llegan al mismo tamaño, ¿no? Entonces yo sé que ahí una persona en todas las preguntas ha puesto una respuesta como promedio, ¿no? Entonces ahí sí estoy alerta. Entonces, o puede ser que hay tres opciones: o la persona ha intentado estafar, ¿no? O la persona no ha entendido qué tiene que hacer en el cuestionario, pero casi nunca pasa, o es verdad que eso es su posición y casi siempre es la última cosa, ¿no? Entonces yo converso esto y yo siempre le digo, mire, yo veo esto, no es muy típico, vamos a conversar cómo has realizado este cuestionario. Entonces yo también, cuando yo converso de los perfiles, soy como el filtro humano
que va encima de esto, ¿no? Y yo también en mi conversación hago algunos feedbacks o preguntas para revisar con ejemplos, por ejemplo, si una persona tiene mucho verde, yo pregunto, dame algunos ejemplos, o yo me puedo imaginar que eso haces o no lo haces, ¿no? Y ahí yo puedo ver si es congruente, consistente o no, ¿no? Entonces, si no hay esa consistencia, ya, ok. Pero en realidad casi nunca nos ha pasado. Gracias. De nada. Ricardo. Sí, Ricardo, por favor, tu pregunta. Gracias, Jaiko. Gracias, Ceci. Excelente, Jaiko. Jaiko, me queda una duda, o por lo menos se me planteó ahora. Vos estás, cuando desarrollas el equipo, viste que pusiste menos, aclarar, conservar, más el azul, más el rojo y más el violeta. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cómo puedo yo detectar en el equipo, si no tengo rojo, quién tiene perfil de rojo para poder darle esa capacidad que me hace falta para el proyecto? La metodología lo prevé, de buscar en el equipo, hacer otra encuesta, o siempre salta un poco de rojo en alguno de los miembros del equipo. A ver, si entiendo tu pregunta. Entonces, tu pregunta es si, por ejemplo, este equipo necesita más rojo, sí, ¿no? Porque eso hemos visto acá. Y tú quieres saber quién en el equipo tiene rojo. ¿Esa es tu pregunta? Sí. Bueno, tenemos los perfiles de cada integrante del equipo. Bien. Entonces, directamente, bueno, ahora no voy a entrar en el sistema o en la aplicación. Nosotros tenemos una app y cada uno puede conectarse con todos los miembros del equipo. Entonces, en este caso, todos los 15 miembros del equipo estaban interconectados en la app, en su celular. Sí. Cada uno tenía acceso al perfil de la otra persona, ¿no? Y podían también juntar todos los 15 para formar un equipo, ¿no? Entonces ahí pues, bueno, directamente puedes ver, mira, en este caso, Carlos es la persona que tiene más rojo, Mariana es la persona que tiene más verde, Germán es la persona que tiene más azul, ¿no? Entonces, directamente visualizado correcto. se puede verlo. Correcto y entendible. ¿Qué pasa si yo en los 15 no detecto rojo y veo que el cliente y el proyecto me demandan rojo? ¿Puedo crear un perfil rojo? ¿Tengo que salir a contratar? ¿Puedo formar a alguien con perfil rojo? Ya. Ahí hay dos opciones. En muchos casos, el líder, ¿no? Ahora hablamos de un proyecto, a veces hablamos de un equipo, un departamento, un área, ¿no? En muchos casos dicen, nos falta rojo, nadie tiene rojo en nuestro equipo, ¿sabes qué? Vamos a contratar a una persona roja, ¿no? Puede ser muy eficaz, pero solo bajo la condición, porque ahora no la he mostrado, pero una cosa que nosotros medimos también es dónde está la resistencia de un equipo. Entonces yo puedo ver a nivel del equipo, ahora no lo he mostrado, pero créeme que en cada equipo yo puedo ver dónde está la resistencia. Si hay una resistencia así grande a rojo y yo voy a contratar una persona roja y nadie más tiene rojo en este equipo, te puedo decir una cosa, la persona va a tener una vida imposible en este equipo, ¿no? Exacto. Entonces, se puede hacerlo, pero el primer paso que hay que hacer es que el equipo se abre por el color rojo, que ellos entienden que el color rojo no es algo feo o no es una amenaza, no, es algo bonito que nos va a ayudar. Si pasan por este paso, se puede contratar una persona roja, ¿no? Pero es el proceso. Lo que casi siempre recomendamos, sobre todo cuando un proyecto y solo tienes poco tiempo para una vez empezar, es
es desarrollar rojo dentro del mismo equipo, porque si un equipo no tiene rojo, quiere decir si no están movidos por el rojo, les gusta mucho. No quiere decir que no son capaces de hacerlo, porque si una vez tiene la conciencia, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo azul, Jaiko, azul. disculpa. ¿Ya? Jaiko, creo que es tu micro. Está haciendo interferencia. Sí, ahora sí. A ver, Ahora sí. perfecto. Sí, Sí, siempre me pasa eso después de una hora, ¿no? Por ejemplo, en mi propio perfil, yo no tengo azul y tengo un rechazo, una tensión con azul muy grande. No quiere decir que yo no soy capaz de hacer un plan. Yo sé, pero alguien tiene que empujarme, ¿no? Si yo soy parte de un equipo y el líder, ¿no? Está atrás de esto y me dice algo es importante y yo lo hago, ¿no? Entonces, esto es la estrategia, porque nosotros siempre damos coaching, ¿no? Sesiones individuales al líder de un equipo, ¿no? Para enseñar cómo liderar este equipo, dónde hay los puntos de alertas, dónde hay puntos ciegos, dónde hay que empujar un poco, dónde hay que estar un poco más libre, ¿no? Entonces, ¿qué tono de voz tienes que poner para seguir conectado con el equipo? Entonces, todos esos aspectos nosotros vemos y trabajamos y practicamos en el Executive Simulation Lab. ¿Eso fue respuesta a tu pregunta? Ok, gracias. Gracias. excelente. ¿Alguna pregunta más, amigos? Alonso. Alonso, sí, por favor. Muy buena la charla, Jaiko. Quisiera hacerte una pregunta y un comentario. Hace poco leí un artículo en donde planteaban que en un equipo lo fundamental para poder obtener crecimiento, para poder obtener mayor desempeño, el líder del equipo debía de preocuparse fundamentalmente por colocar a aquellas personas en el sitio que mejor se desempeñaban y que eso era realmente lo fundamental. Y que pareciese que a veces hay una tendencia es a superar las debilidades, a que llevemos a la gente a aprender en sus debilidades y no en sus fortalezas. Así es. Y la tesis es de que eso es errado, de que la preocupación tiene que ser llevar a la gente a sus fortalezas y mejorar todo lo que pueda sus fortalezas y recompensarlo por sus fortalezas. Así es. Hablaban, hay que contratar a los mejores, ¿no? No importa que valgan más, van a recuperar la rentabilidad mucho más alta que si recuperamos las debilidades. Así es. Cuando te oigo hablar de los colores, pareciese que hay como la tendencia a lograr cómo subir a unos para equilibrar. Estoy errado en eso porque eso significaría de todas maneras como una visión de nuevo. Llenemos las debilidades de la gente hasta que los equilibremos. Sí. Y eso sería entonces, de acuerdo pues a esta teoría, este artículo que leí, pues no sería lo lógico. Que de nuevo estaríamos más integrando al equipo, no integrando, ubicando a la gente por sus debilidades, porque la integración debe darse, ¿no? El trabajo en equipo tiene que darse, un horizonte común tiene que darse. Pero ¿cómo juzgas tú esa parte de ubicar a la gente? Sí, yo lo sigo totalmente. Es más, yo creo que ese es el fundamento de nuestra metodología, porque cuando nosotros trabajamos con perfiles individual o grupal, siempre yo empiezo mis sesiones, no existen perfiles buenos o malos. En otras palabras, cada perfil
tiene sus fortalezas y en eso nos vamos a enfocar. Tiene quizás puntos ciegos y posibles riesgos o debilidades también, pero la idea es tener conciencia de tus fortalezas según los colores, porque ese es como el lenguaje que usamos nosotros, pero también reconocer que otros colores te causan tensión. Y no quiere decir que tú necesariamente tienes que desarrollarlo, pero sí enseñamos que cada color tiene su luz y sombra. Esa es son las palabras que aprendí de Giovanna. La luz y sombra de cada color. El lado positivo y el lado exagerado de cada color, ¿no? Y por definición, cada color tiene sus ambos lados. Por ejemplo, el azul positivo es estructurar, organizar, realmente finalizar cosas, ¿no? Ese es positivo azul, pero exagerar en azul es burocrático, es establecer reglas por todo, cada detalle, poner números encima de las personas. Ese es azul exagerado. Entonces nosotros trabajamos en la conciencia sin juzgar, ¿no? Simplemente poner el espejo a cada uno y buscar la complementariedad, ¿no? Entonces, uno de nuestros lemas es los equipos solo pueden crecer juntos conociendo las fortalezas de cada integrante, ¿no? Entonces, eso ya muestra la esencia de que el enfoque tiene que estar en las fortalezas y no esforzar a alguien. Por ejemplo, ese Germán que no tiene mucho amarillo. ¿Por qué vamos a desarrollar amarillo si él es excelente en el azul? Eso es su contribución al equipo y necesita ser valorado por su contribución a este equipo. Acá hay una cosa, ¿no? Lo que nosotros sí hacemos es poner esto en el contexto de una organización, de un proyecto, de lo que sea, de un equipo, para saber si los colores que tiene una persona, por ejemplo, en este caso, Germán tiene mucho azul, ¿no? Pero es necesario o no es necesario en el contexto donde se encuentra, ¿no? Si yo soy un excelente jugador de fútbol, es súper bien, pero no me sirve en la cancha de tenis. ¿Me entiende? Entonces, esto es lo que sí hacemos y yo creo que esa es una de las fortalezas que hacemos, ponerlo en el contexto y por eso a nivel de proyectos trabajamos con esas reglas de oro, con el elevator pitch, etcétera. Porque ahí los perfiles van a tener más sentido, ¿no? Yo siempre digo, es súper interesante conocer tu perfil individual. Ahí vas a conocer y si tú deseas desarrollar algo, hazlo, siéntete libre, pero enfócate en primer lugar en tus fortalezas, que ya los tienes, ¿no? Pero tu perfil va a tener más contexto cuando lo vamos a poner dentro del contexto del equipo. Vamos a ver juntándolo con todas las personas. Imagínate si el equipo solo tenía 15 germanes. Tenía un montón de azul y nada de amarillo. Entonces ya ahí falta algo en el equipo, ¿no? Es un equipo solo tiene una dimensión, ¿no? Entonces siempre se necesita contexto para encontrar un buen equilibrio. Y sí, a veces, bueno, hay que contratar otras personas o el equipo tendría que desarrollar algo para llegar, ¿no? Para poder cumplir a lo que requiere el contexto, o el cliente o el resultado. Pero en la esencia estoy totalmente de acuerdo, porque nosotros respetamos cada perfil de cada uno. Nunca hemos dicho, mira Germán, tienes mucho azul, pero te falta amarilla, ¿no? Mi recomendación es, tienes que desarrollar amarilla. Es más, la gente a mí siempre me lo pregunta. Heiko, cuéntame, ¿no? Germán, por ejemplo, me pudiera hacer la pregunta, Heiko, entonces, yo tengo entonces que desarrollar verde, amarillo y morado. Yo digo, no, tienes que desarrollar lo que deseas desarrollar y lo que requiere el contexto, ¿no? Porque ahí vamos a ver si tus colores contribuyen o no contribuyen al resultado. Nada más. ¿Eso fue respuesta a tu pregunta? Alonso. Sí.
Si no dice nada... Sí, no. gracias, sí, gracias. Ya te había hecho, es que tenía mi micrófono apagado. Ya. Jaiko, Ya. discúlpame. Dos inquietudes y de acuerdo a tu experiencia. La primera, lo que tú acabas de comentar, ¿qué pasa si yo tengo una persona con un color sobredimensionado? Y ese color es el rojo. ¿Ah? Está sobredimensionado, digamos, ¿no? Y el resto de los colores los tiene muy pequeñitos. ¿No? Y si vamos a colocar a las personas por sus fortalezas, no sé si es contraproducente, ¿no? Digamos esto, pero repito, de acuerdo a tu experiencia, ¿no? ¿Cómo manejarlo? Eso es Sí. uno. Y dos, discúlpame, es que si este es el perfil de Germán, este va a ser el perfil de Germán aquí, allá y más allá. O sea, No. el perfil de Germán va a ser el mismo. Yo no creo que Germán sea así hoy y mañana de otros colores y pasado de otros colores. Sí. No. O eso es variado. Es como eterno, no. Tampoco es así. Te voy a explicar. La primera fue, ok, si por ejemplo una persona solo tiene rojo, ¿cómo manejarlo? ¿No? Mi respuesta siempre es lo mismo. Depende del contexto. Yo necesito saber cuál es el contexto, porque si fuese, ¿no?, el líder de un equipo de bomberos, y diga, qué bien que tiene rojo, porque no tiene que conversar y buscar consenso, no, tiene que apagar el fuego, ¿no? Pero directamente, ¿no? Entonces ahí el rojo sirve, ¿no? Por ejemplo, un gerente interim, un gerente que tiene que manejar un crisis, ¿no? A veces... Bueno, depende también qué clase de crisis, pero a veces es muy funcional el rojo para poner las cosas súper claras, como una intervención inmediata, ¿no? Ahí el rojo sirve. Pero si el contexto es diferente, quizás no, ¿no? Entonces, eso siempre depende del contexto. Por eso siempre buscamos este contexto, porque sin contexto... Ya, yo puedo dar una evaluación de un perfil y lo hacemos, pero el perfil va a tener sentido cuando lo pongo en el contexto, y el contexto para mí son dos cosas. El contexto del equipo, tú tienes algo diferente que los demás, o tú eres complementario a los demás, o son 15 personas con exactamente el mismo perfil y que no hay complementariedad ninguna, ¿no? Entonces ahí también tendríamos un problema. Eso es un contexto, y el otro contexto es el contexto como externo. Ya, ¿cuál es el contexto en que actúa este equipo? El de la organización, del mercado, de este proyecto, de la competencia, ¿no? Entonces, si yo no tengo este contexto, no puedo llegar a una conclusión directa. Pero hemos llegado a veces a conclusiones, bueno, nosotros no, pero sobre todo los líderes de una organización, que lamentablemente tenían que cambiar personas en el equipo porque no había un buen equilibrio según lo que necesitaba la organización, el mercado, el cliente, etc. Entonces hemos cambiado equipos. Mejor esa persona, el otro equipo, cámbialo por esa persona para tener un equipo más equilibrado según lo que requiere el contexto, ¿no? Entonces esto es uno. Y tu otra pregunta fue, ok, por ejemplo, ese es Germán, y Germán va a ser así y siempre era así. Mi respuesta es no. Cada persona se evalúa, ¿no? Entonces, un perfil puede cambiar durante los años. Yo siempre digo la fecha de vencimiento de un perfil son 3, 5 años, porque un perfil de Management Drives, donde nosotros medimos qué mueve a una persona, no cambia de un día al otro. Lo que sí puede cambiar más rápido es desarrollar habilidades. Por ejemplo, a Germán no tiene mucho verde, pero sí podemos mandarla a un taller no sé, de escuchar empáticamente, ¿no? Y desarrollar su habilidad blanda en comunicación, ¿no? Se puede, ¿no? Si es conveniente, se puede desarrollarlo. Entonces, su perfil no va a cambiar, pero sus habilidades sí, ¿no? Entonces, esto es una cosa. Y también los perfiles dependen
también del contexto, el cuestionario, que es la base de este perfil. Todas las preguntas están puestas en un contexto empresarial. Entonces, es dentro del contexto donde ahora están trabajando, ¿no? Si, por ejemplo, yo hago el mismo cuestionario y tenemos como 6 variedades de cuestionarios, uno, por ejemplo, en el deporte. Si hacemos el mismo cuestionario, pero dentro del contexto de deporte, quizás Germán es otra persona, ¿eh? Quizás ahí es la persona amarillo, el jugador centrocampista creativa, ¿no? En la cancha de fútbol. Puede ser, no sé. Pero en el trabajo es súper azul. ¿Ya? Ok, Entonces, eso también gracias. depende del contexto. Y para terminar mi respuesta, si mañana Germán cambia drásticamente de rol, por ejemplo, lo ponen como CEO de una empresa multinacional, ¿no? Ahí también el contexto cambia y puede ser que otros movilizadores que ya lo tienen en su sistema están como provocados y que le van a resaltar más. Eso es posible. Gracias. Robert, tu nada. pregunta, por favor. Ya, Jaiko, yo voy a hacer un comentario simplemente, ¿no? ¿No? Pero me gustaría que pongan la lámina anterior al paso 6, por favor. A ver, ¿cuál era? ¿Este? No, antes del paso 6. Antes. Sí, ¿Las reglas de oro? Sí, sí. Sí. Mira, y yo lo veo así. Primero, cuando uno va, yo lo voy a ver desde el punto de vista del proyecto, ¿no? Porque a eso me dedico. Uno primero, cuando forma un proyecto o cuando hay un proyecto de por medio, bueno, pasan infinidad de cosas que es muy difícil llevar a un contexto o a una situación particular, digamos, ¿no? A veces tú eres el gerente del proyecto, pero ya el equipo estaba, ya lo contrataron y tú llegaste. Pasa eso mucho. Otro, que tú tengas la oportunidad de formar tu equipo, que es diferente. O sea, el contexto va de acuerdo en que a veces te contratan a mitad de un proyecto porque lo funcionó el gerente anterior y ahora estás tú. Tienes que ver qué haces con el equipo, ¿no? Y a veces tú juegas de una manera y el equipo de otra, entonces, bueno, son cosas que van a pasar en la vida y lo he vivido mucho. Ahora, la idea acá, yo no usaría lo que tú estás explicando el Management Drive como una herramienta para mi propósito como líder de un proyecto, digamos, ¿no? Que tampoco, yo soy bien directo, tampoco no creo que sea la solución a todo, pero sí estoy seguro que sí te va a inducir a ver si tu equipo está o no está. Por ejemplo, sí. Cuando uno va, si tú tienes la oportunidad de buscar gente para tu proyecto, tú diseñas unos perfiles que se van a acoplar a lo que tú quieres como proyecto, como hace cualquier entrenador, ¿no? En el proceso de selección, a veces tú no participas directamente, lo puedes entrevistar y de repente pues, no logras el equipo que tú quieres, ¿no? Eso pasa, sí. va a pasar y siempre pasa, ¿no? Sí. Lo ideal sería pues que aciertes con el perfil y estás feliz, Sí. ¿no? Sí. Pero sí. la idea es la siguiente, ¿no? Sí. De que en este caso, cuando tú decías, y estoy muy de acuerdo contigo cuando tú hablas de que la persona puede cambiar, y eso es lo que es un líder coach ahora, ¿no? O sea, tú ves en qué es lo que le está limitando para que pase de un color a otro o que no tiene el color como tú lo dices. Entonces ahí está el líder que puede hacerle coaching a la persona o puede hacerle mentoring a la persona y tú lo llevas del nivel que él está como madurez en la cuestión de proyectos y tú lo desarrollas, obviamente, ¿no? Si es joven, senior, no sé. Entonces, más o menos yo lo veo ahí como una herramienta si es poderosa, me parece que sí, pero que no le veo que sea pues la solución a la panacea, digamos, para todo esto, ¿no? Pero es muy, muy interesante. El comentario que quería hacer después era, en esta lámina, sería interesante, en mi opinión personal, obviamente, puedo estar equivocado, pero yo lo haría así, después de haberte escuchado toda tu ponencia, de que tratar de ponerle un color a estas 8 ítems, que pueden ser otros, como tú dijiste, puedes cambiar, pero adecuarlo al contexto, ¿no? Y tener ahí ya una idea de cuál es el color de acuerdo a estas reglas de la gente que yo necesito, entonces ya estoy un poco predispuesto sin usar todavía la herramienta, ¿no? Pero ya lo estás usando, porque ya le estás poniendo colores, ¿no? Le estás poniendo colores. Muy buena sugerencia. Para otra vez yo lo haría así, ¿no? Le pongo un color y yo solo veo la tendencia en mi contexto. Nada más, Jaiko. Sí.
En realidad, en nuestra lista gruesa, donde tenemos como todos los ejemplos, ahí sí lo hemos puesto en colores. Y en realidad, en la presentación final no lo hemos hecho, ya lo hemos puesto todo en negro. Pero sí, gracias por la sugerencia. Sí, Alonso, tu pregunta. Gracias, Robert. Gracias. Una pregunta para Heiko y para Robert. ¿Existe el líder coach? ¿Es viable? Yo pienso que sí. Conozco varios y también me ha tocado hacer. Yo lo veo difícil, ¿eh? Porque depende cómo defines el rol de coach, ¿no? Pero para mí un coach siempre debería ser una persona como independiente, de confianza, y el líder tiene otros intereses, ¿no? Tiene el objetivo del proyecto, ¿no? Tiene que llegar a un resultado en el proyecto. Y siendo coach de sus propios miembros del equipo, no sé si así se puede crear un ambiente seguro, 100% seguro, en mi definición de coaching, para el coachee, para la persona que necesita coaching. Pero eso es según mi definición de coaching, ¿no? Porque yo hago coaching y una de las cosas que yo siempre pongo en el contrato es que yo no voy a compartir con los jefes de lo que nosotros conversamos. Porque si no, no tengo un ambiente seguro de confianza con esa persona, salvo que hay un acuerdo sobre esto, ¿no? Pero nunca tan transparente. Si yo acepto un trabajo de coaching y me dicen, ok, yo quiero un informe 1 a 1 del contenido de lo que tú has conversado con el coachee, no aceptaría el proyecto. O, eso sí, es lo que hago, es hacerlo como en 3 personas, pero depende de cómo yo defino el rol como coach, como coach. Si estamos hablando de un coach funcional, ahí es diferente, ¿no? Es diferente. Ahí sí un líder puede enseñar a alguien en el equipo cómo hacer un plan o dar un formato. Si eso es coaching, a eso sí. Eso pero no es coaching, para mí no es coaching, ¿no? Para mí no es coaching. Eso es No, como, eso no es coaching, eso es mentoring, lo que tú acabas de decir. ajá. ¿No? Entonces, el coaching para mí va un poco más allá, y yo creo que por definición debe ser un ambiente seguro. No sé cómo tú lo ves, Alonso. Alonso. Estoy de acuerdo contigo totalmente, Heiko, porque el líder que puede ejercer las funciones de líder, de jefe, de director, de orientador, puede también hacer de mentor y puede hacer de pronto de entrenador, de instructor. Pero esas son unas relaciones normalmente verticales. Lo que tú decías, la relación ahí es vertical. Y en una relación vertical es imposible hacer el coach. Entonces, el coaching necesita unas relaciones verticales, horizontales, donde la confianza es horizontal, donde no hay un interés directo del coach frente al coachee, porque si no, no podría hacerse realmente esa relación. Entonces, no hay líder coach. Realmente hay coaching y hay liderazgo, hay mentoring, hay la parte, digamos, de capacitador, de trainer, de consultor, pero no puede haber un líder coach, es muy difícil que se dé. Lo que pasa es que a veces las definiciones las ampliamos tanto que se nos pierden. La verdad que yo tengo mi opinión propia y yo sí estoy desarrollando eso, estoy investigando eso también, y la verdad que respeto sus opiniones, pero no estoy de acuerdo con ustedes. Cada uno cuando lidera equipos sabe cómo lo lidera y cómo lo lleva donde él quiere hacerlo, ¿no? Yo he hablado del liderazgo que hace coaching, pero no lo separo, como dice Heiko, de que o es coach y no puede ser líder, no, se puede hacer, porque si tú ves que tu gente no funciona como tú quieres y ves que la persona en algún momento, y me ha tocado hacerlo a mí, y los japoneses lo hacen todos los días, no le llaman líder coach, ¿no? Tú ves que
una persona te rinde 100%, por ejemplo, ¿no? Y de un momento a otro te rinde el 50%. Uno te va a hacer con las manos cruzadas y decir que siga trabajando al 50% y todo el mundo se va contagiando. Tú tienes que hacer ahí el papel de coach. Bueno, de repente no eres coach, pero si tú eres coach y estás liderando un proyecto, te conviertes a la vez en un líder coach. ¿Y por qué? Porque tú puedes ver a él que lo está limitando para que antes no lo tenía, ¿no? Y tú ahí le haces coaching, y la persona puede revertir lo que él el problema que él tiene, la limitante que le está haciendo que no rinda como él rinde. Porque lo que decía Jaiko al inicio, y eso es lo que entiendo de su ponencia en la parte de hoy día, para acelerar el proceso del equipo de alto rendimiento, ¿no? Es que tú tengas en el equipo gente pues, de diferentes... En un megaproyecto, por ejemplo, que yo he participado, hay gente de muchos idiomas, de muchas culturas, ¿no? De muchas edades, donde tú tienes que trabajar duro para que ese equipo funcione, porque un equipo así nomás, si tú no tienes esas cualidades, como yo digo, ser un gran líder de proyectos es ser un marciano, tienes que saber muchas cosas, no solamente ser gerente de proyecto. Sí, eso sí es cierto, creo. Sí, pero me parece, bueno, cada uno tiene su opinión y su definición de coaching. Yo creo que por ahí también hay muchas diferentes definiciones de coaching, pero a mí personalmente me parece muy difícil si estás liderando un proyecto o una organización o un equipo, responsable por los resultados objetivos de este equipo o de la organización. Ese es el interés principal. Y luego, trabajar sobre los intereses personales, digamos, de cada individuo. Me parece muy, muy difícil. Y yo ni quería estar en este rol. Yo no lo haría, pero eso es algo personal. De las personas cercanas me refiero, ¿no? Puede ser 4, 3 o 5, pero con eso puedes hacer eso. Bueno, lo dejamos ahí. Eso depende, como tú dices, depende de cada uno cómo lidera o gerencia su proyecto, ¿no? Lo ideal es llegar a los resultados, ¿no? Llegar a los resultados. Yo te pongo un ejemplo práctico de lo que tú has hecho y he visto que los japoneses, yo trabajo mucho tiempo con japoneses, lo hacen de la siguiente manera, amigo. Te cuento la historia de un amigo que él mismo me lo contó. Cómo hace este japonés, en su empresa tenía, así como hace tu análisis, por decirte, hablamos de 10 personas, ¿no? El tipo A era un tipo muy hablador, como tú dices, ¿no? De color, creo que era verde, ¿no? Sí. Personas. Había otra persona que era muy callada, pero también era muy inteligente. ¿Qué hacía este japonés? Los invitaba a cenar. El dueño de la empresa. ¿Y para qué? ¿Cuál era el objetivo? Cuando el dueño de la empresa, un japonés, te invita a ti y a cenar, ¿qué es lo que él le está proponiendo a ellos? Que se casen. Porque él ve que su empresa va a progresar. Si ambos se unen, ¿no? Uno le va, por la fortaleza que tiene, lo va a ayudar al otro a que al final logre lo que tú quieres, lo que tú dices tú, que los colores sean armoniosos, que sean iguales. Eso lo hacen ellos. Y yo lo he visto. Cosa que acá no he visto nunca, ni siquiera piensan, creo, en eso. Sí. Robert, eso me parece excelente, pero eso no tiene nada que ver con hacer coaching. Eso tiene que ver eso que no estoy hablando del coaching, estoy hablando lo que Jaiko ha tratado de hacer hoy día. A eso me refería yo. Con motivar a la gente, con estar pendiente de su gente, preocuparse por su gente, por orientarlos, eso es liderazgo. Pero eso es otra cosa. Sí. Excelente, amigos. ¿Alguna pregunta más? Creo que eso es todo, estimado Jaiko. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido muy interesante el debate. Es bonito llegar a estos resúmenes y te agradezco. Cada día se aprende más. Más bien a todo el grupo, si tienen curiosidad acerca de su perfil, su propio perfil de Liderazgo Management Drive o del perfil de su equipo,
contacten con Jaiko para conocer sus colores y los de su equipo, ¿no? ¿Alguna otra cosita, Jaiko? No, nada más que agradecerles para estar con ustedes nuevamente. También en nombre de Giovanna, que es mi partner en crime, en los temas de Management Drives. Y bueno, como dije, ella está viajando en este momento, pero está pensando en nosotros. Entonces, muchísimas gracias por el momento, por la oportunidad, y cualquier cosa que quieran saber, estoy en el mismo grupo, en el WhatsApp. Si quieren enviarme un mensaje, una duda, una pregunta, o quieren su perfil o saber cómo funciona en tu contexto, me escriben y conversamos. Claro Gracias. que sí, Jaiko, gracias. Gracias, amigos. Jaiko, ¿puedes dejar de compartir un ratito para tomarles una foto? Eso es. A ver, amigos. Primera foto. Un segundo. A ver, ahora sí. Pati, hola. Con la sonrisa, con la sonrisa. Apareció. Vamos, Ricardo, hombre. Apareció. Listo. Gracias, amigos. Buenas noches. Nos vemos el próximo viernes. Noches. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Dios los bendiga. Cuídense. Igual. Chao. Buenas noches a todos. Bye. Todos. Chao, chao, muchas gracias. Gracias, Jaiko. Chao, Chao, chao. Alonso. Chao. Jaiko, gracias. De nada. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Chao. Chao, Ricardito. Chao, Ceci. Buen fin de semana. Saludos, Eddie. Chao, gracias. Chao, chicos.